Tonight we're going to look at dead faith. Esta noche vamos a estar hablando acerca de la fe muerta. Couple questions I want you to ask yourself right now. What do you think dead faith is? Secondly, do you think you've got it? Dos preguntas que quiero hacerles. Primero, ¿qué opina usted acerca de la fe muerta? Y número dos, ¿cree usted tener fe muerta? Hopefully you don't. Let me tell you why. Ojalá y no lo tenga, y déjeme decirle por qué. Dead faith is a powerless faith that doesn't help anybody, including you. La fe muerta es una fe sin poder que no ayuda a nadie, incluyéndole a usted. Dead faith is a religion full of outward religious actions, but it's doing all the wrong things and looking for answers in all the wrong places. La fe muerta es una religión que hace todas las acciones o toma las acciones exteriores, pero sigue siendo muerta. Tonight, in the example of the Israelites, we're going to see a classic example of dead faith. Esta noche, por medio del ejemplo de los israelitas, vamos a observar un ejemplo clásico de lo que es la fe muerta. They're claiming to worship God, they're attempting to worship God, but none of their prayers went to God because it was all dead faith. Dicen adorar a Dios, intentan adorar a Dios, pero ninguna de sus oraciones llegaron o fueron útiles al Señor porque su fe estaba muerta. We're going to see a corrupt Jewish family, a corrupt Jewish priest, a corrupt tribe of Israel, all living out a dead, powerless faith. Vamos a estar observando una familia corrupta, un sacerdote corrupto, un padre corrupto, una nación corrupta que tiene una fe muerta. And I got to warn you, Christians, there's a lot of people that call themselves Christians today that have a dead faith. Their faith impacts nothing that they do in their regular life. Y déjeme advertirle, cristiano, que hay muchas personas hoy que tienen una fe muerta, muchas religiones que no impactan porque viven una vida muerta. It's always for the same reason. They mix in the thinking and opinions of the world with their Christian faith. They don't mix. Y siempre es por la misma razón. Están mezclando sus opiniones, tradiciones del mundo con la fe, con la palabra de Dios, lo que no combina. So we need to be careful as Christians we don't fall into the trap of having a dead faith. Así que debemos cuidarnos nosotros como creyentes de no caer en esta trampa de tener una fe muerta. See, people that have a dead faith keep coming. They keep doing activity. Sometimes they keep coming to church and they don't even realize it because they don't look inside their hearts and look at their attitudes and actions to see, is my faith real and alive and fresh, or is it a dead faith? ¿Saben qué? Y la persona que tiene una fe muerta sigue viniendo a la iglesia, sigue asistiendo, está regularmente presente en la iglesia, sin embargo no se da cuenta que tiene una fe muerta, no se ha puesto a meditar con respecto a su propia fe. Sadly, some of you here tonight have a dead faith. Lamentablemente algunos aquí en esta noche tienen una fe muerta. And God wants to use this message to revive your heart and restore your faith to a living, powerful faith that He created you for. Pero Dios quiere utilizar este mensaje para avivar tu corazón, para restaurar tu fe y dediques así tu vida al Now, Señor. in our study tonight, we're going to see 6 religious activities that lead to a dead faith. En nuestro estudio de esta noche vamos a observar 6 actividades religiosas que nos llevan a una fe muerta. 6 religious activities, they're all popular today. A lot of people are doing them. We got to avoid them. Son 6 actividades religiosas muy populares, muchos las están llevando a cabo, pero nosotros debemos evitarlas. And as we open our Bibles to the book of Judges, keep in mind, we're getting towards the finish of our verse-by-verse Bible study series through Judges. Y al abrir nuestro libro, nuestra Biblia en el libro de Jueces, recuerden que estamos terminando ya nuestro estudio de versículo por versículo a través de este libro de Jueces. Covering a lot of text tonight. Let's get started on it. 2 chapters. We'll begin with chapter 17 and read verses 1 through 6. Y vamos a estar estudiando a bastante pasaje, así que vamos a iniciar leyendo Jueces 17, versículos 1 al 6. Again, open your Bibles, please. We're in Judges chapter 17, excuse me. We'll begin with verses 1 through 6. Jueces 17, versículos 1 al 6. Now a man named Micah from the hill country of Ephraim said to his mother, "The 1,100 shekels of silver that were taken from you and about which I heard you utter a curse, I have that silver with me, I took it." His mother said, "The Lord bless you, my son." When he returned the 1,100 shekels of silver to his mother, she said, "I solemnly consecrate my silver to the Lord for my son to make a carved image and a cast idol. I'll give it back to you." So he returned the silver to his mom. She took 200 shekels of silver, gave them to a silversmith, made them into an image and an idol, and they were put in Micah's house. Now the man Micah had a shrine, and he made an ephod and some idols, installed one of his sons as priest, and in those days Israel had no king. Everyone did as they saw fit.
En la región montañosa de Efraín Caesar. había un hombre llamado Caesar. Micaías, 2 waters. quien le dijo a su madre: con respecto a las 1100 monedas de plata que te robaron y sobre las cuales te oí pronunciar una maldición, yo tengo esa plata, yo te la robé. Su madre le dijo: que el Señor te bendiga, hijo mío. Cuando Micaías le devolvió a su madre las 1100 monedas de plata, ella dijo: solemnemente consagro mi plata al Señor para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues te la devuelvo. Cuando él le devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien hizo con ellas una imagen tallada y un ídolo de fundición que fueron puestos en la casa de Micaías. Este Micaías tenía un santuario. Hizo un efod y algunos ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Thanks, buddy. As we get started, it's important to note that chapter 17 here marks a major turning point in the book of Judges. Antes de continuar, quiero mencionarles que el capítulo 17 de Jueces marca un torno, un giro muy importante en el libro de Jueces. First 16 chapters of this book, over and over again, we have the sinful cycle Israel fell into, and then the judges that God raised up to deliver them, over and over again. En los primeros 16 capítulos de este libro observamos los ciclos en los cuales el pueblo de Israel estuvo cayendo, estos ciclos de pecado, y los jueces que Dios estuvo levantando para sacarlos de estos ciclos, y esto sucede una y otra vez. But then in the final 5 chapters, 17 to 22, everything changes. Pero en los últimos capítulos, del 17 al 22, el panorama cambia. And this week and next week, we're going to have 2 personal stories that show us the dead spiritual condition of some individuals in Israel. Y en esta semana y la próxima semana vamos a estar observando 2 historias que nos muestran la condición espiritual del pueblo de Israel, una condición muerta. They're recorded for us because they show us what happens when God's people turn from the authority of God's word and begin making their own decisions based on the culture around them. Ahora, estas historias fueron impresas en la palabra de Dios para recordarnos a nosotros el efecto, el resultado de una persona que deja la voluntad de Dios por seguir sus tradiciones. Now, our chapter begins here by telling us the story of an ungodly family led by a man named Micah. Y aquí tenemos en el capítulo 17 la historia de una familia no piadosa guiada por un hombre llamado Micaías. Now, here's the scary part of this. These were Israelites. They'd grown up in church hearing about the true and living God and the scriptures of the law. Ahora, la parte horrible de esto es que esta era una familia que había crecido escuchando la palabra de Dios. Yet, as we read here, they try and mix in the worldly ideas with God. I consecrate my money to God, and I'm going to make idols with it. What's wrong with that picture? Pero como vemos aquí en la historia, estas personas están mezclando las tradiciones de fuera, el mundo, con la voluntad de Dios, diciendo: voy a tomar el dinero y lo voy a consagrar a Dios para hacer un ídolo. Qué raro, qué cosa equivocada vemos en esta imagen. Let me tell you where this road is going to end for this family. Déjeme decirle a dónde va a llegar este camino para esta familia. They would be deceived and confused. They'd have a dead faith and end up in hell. Van a terminar engañados, confundidos, con una fe muerta y terminarán en el infierno. A graphic picture of what happens to your family if you refuse to let God's word be the standard and you go the way of the world and try and mix it with your Christian faith. Esta es una imagen muy gráfica de lo que le va a pasar a tu familia si tú permites que mezclen su propia voluntad o la idea del mundo con el estándar de la palabra de Dios. Let's take a look at what kind of religious activities this family is involved in. Vamos a observar qué tipo de actividades religiosas está envuelta esta familia. The story begins with his son Micah stealing all of his mom's money. She puts a curse on him. He comes back and says, God bless you. Something's wrong with this picture. La primera parte que vemos aquí es que este hombre, Micaías, le roba el dinero a su mamá lo maldice, de pronto él dice: sabes que aquí está tu dinero, y ella le dice: Dios te bendiga. Algo mal está ahí. And then she says, I dedicate all my money to God. Let's make an idol with it. Y de pronto dice ella: voy a dedicar todo mi dinero a Dios, vamos a hacer un ídolo con ello. And now they have an image and an idol in a shrine in Micah's house. You ever seen an image and an idol in a shrine in a house in Rosarito? Y ahora tienen ellos una imagen, un ídolo ahí en un nicho, en un altar, en la casa de Micaías. ¿Alguna vez han visto ustedes algo así aquí en Rosarito? And here's what Micah said. This image and shrine and this little character I have, oh, it brings me closer to God.
Y esto es lo que decía Micaías, esta pequeña imagen en su altar, en su nichito ahí, me acerca a Dios. God says, I hate that. He's not any part of that. If you know of anybody that has an altar and a shrine in their house, it does not get them closer to God. It keeps them farther from God. He's not into it. Pero la respuesta de Dios es esta, Él odia estas cosas, Él las mantiene lejos. Y si tú conoces a alguien que tiene algo similar, esto no le acerca a Dios, esto le aleja del Señor. And then this family, verse 5, he makes an ephod and some idols and installs one of his sons as his priest. What's he doing here? Ahora en el versículo 5 dice que él hace un efod, algunos ídolos más, e instala a uno de sus hijos como sacerdote. ¿Cómo ven esto? He's trying to make his own little weird, perverted, ungodly home church. Ephod was a vest used by the godly high priest. He's making his own wicked son who he's leading astray, the priest. He's doing religion his own way, not God's. Ahora este hombre lo que está haciendo es una religión media rara, pervertida en su propia casa. El efod era una parte de la vestimenta de los sacerdotes de Dios y ahora lo estaba utilizando para hacer su religioncilla perversa que tenía ahí. Now keep in mind, this is hundreds of years after Moses had written the law. They knew exactly what God wanted from them if they would have just looked. Ahora recuerden que esto que acontece en este momento ya han pasado algunos años, cientos de años después de la ley de Moisés. Si ellos quisieran saber lo que Dios dice, solamente tenían que recurrir a la palabra. Now here in verse 6, the Bible summarizes the main problem with not only Micah and his family, but most of the people living in Israel of that day. Check it out, verse 6. Ahora en el versículo 6 el Señor resume cuál es el problema principal, no solamente de Micaías y su familia, pero de todo pueblo Israel. En el versículo 6. Verse 6, in those days Israel had no king. Here it is. Everyone did as he saw fit. Dice aquí que en esos tiempos no había rey en Israel, pero cada uno hacía lo que le parecía mejor. I want to do this. I feel like doing this. I think this should be fine. And they become what? Their own God. They determine what God likes or not because they're their own God. Yo quiero hacer esto, siento como que esto es lo que debo de hacer, esto es lo que yo deseo hacer. ¿Qué están haciendo? Haciéndose su propio Dios. Again, if you want to walk with God and have a living faith, you are not your standard of living and decision making. Una vez más, si tú quieres caminar con el Señor, tú no eres el estándar de vida. Una vez más, es Dios y su palabra el estándar. Now that's a good thing if you know and believe that God wants the best for you. Ahora es algo muy bueno que tú creas y sepas que Dios quiere lo mejor para ti. Listen to what the Bible says about people that always do whatever they want. Proverbs 14:12. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con respecto a la gente que siempre hacen lo que quieren. Proverbios 14:12. There is a way that seems right to a man. I want to do this. I feel like doing this. Where does that lead? But in the end, it leads to death. Physical, but for sure spiritual. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Yo quiero hacer esto, me gusta hacer esto otro. Pero dice, pero acaban por ser caminos de muerte. En ocasiones físico, pero seguro espiritual. If you're taking notes this evening, in this we see our first religious activity that can lead to spiritual death. And we have them up on the screens again. Y si ustedes están tomando notas, perdón, aquí tenemos la primera cosa que nos lleva a una fe muerta. Always doing whatever you feel like doing leads to a dead faith. Hacer lo que tienes ganas de hacer conduce a una fe muerta. Let me repeat that. Number one, doing whatever you feel like doing leads to a dead faith. Leave it up there for a minute, Jay Boogie. A lot of these students are copying it. Lo repito una vez más, hacer lo que tengas ganas de hacer conduce a una fe muerta. Again, we have a holy and wise grid that we can run our life and our decisions through. Una vez más, nosotros tenemos una guía santa y sabia en la cual podemos nosotros basar nuestras vidas. So we need to be asking, well, what does God's word say? If we can't find it ourselves, talk to a pastor or leader you respect. You know, this is what I'm going through, this is what I'm facing, this is my question. What does God's word say about it? And then try to obey. It's not easy. Así que la pregunta que debemos hacer es, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Si tú no puedes encontrarlo, habla con un pastor, con un líder que te diga exactamente lo que dice la palabra de Dios. No siempre es fácil. Now, because Micah and his family did not submit their lives to the authority of God's law, they had religious confusion and a dead faith. Pero porque Micaías no se sujetaron a lo que decía la ley de Dios, tuvieron una religión confusa o confusión religiosa y por lo tanto también una fe muerta. Let's continue on. We'll finish up this chapter. Let's read verses 7 to 13.
Vamos a continuar y terminar este capítulo leyendo versículos 7 al 13. A young Levite from Bethlehem in Judah who had been living within the clan of Judah left that town in search of some other place to stay. On his way, he came to Micah's house in the hill country of Ephraim. Micah asked him, "Where are you from?" "I'm a Levite from Bethlehem in Judah," he said, "and I'm looking for a place to stay." Then Micah said to him, "Live with me and be my father and priest, and I'll give you 10 shekels of silver a year, your clothes and your food." So the Levite agreed to live with him, and the young man was to him like one of his sons. Then Micah installed the Levite, and the young man became his priest and lived in his house. And Micah said, "Now I know that the Lord will be good to me, and this Levite has become my priest." Un joven levita de Belén de Judá, que era forastero y de la tribu de Judá, salió de aquella ciudad en busca de algún otro lugar donde vivir. En el curso de su viaje llegó a casa de Micaías, en la región montañosa de Efraín. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaías. Soy levita de Belén de Judá, contestó él, y estoy buscando un lugar donde vivir. Vive conmigo, le propuso Micaías, y sé mi padre y sacerdote. Yo te daré 10 monedas de plata al año, además de ropa y comida. El joven levita aceptó quedarse a vivir con él, y fue para Micaías como uno de sus hijos. Luego Micaías invistió al levita, y así el joven se convirtió en su sacerdote, y vivió en su casa. Y Micaías dijo, ahora sé que el Señor me hará prosperar, porque tengo a un levita como sacerdote. So this family living out a dead faith receives a special visitor here. Así que esta familia que está viviendo una fe muerta recibe a un visitante especial. We see at verse 7, a young Levite from Bethlehem in Judah who had been living within the clan of Judah. Aquí vemos en el versículo 7 que era un joven levita de Judá y que era de la tribu de Judá. Now, who and what were these Levites? This young guy was a Levite. What's a Levite? Ahora, ¿quiénes eran los levitas? Aquí dice que él era un levita. ¿Qué es eso? If you want more information about the Levites, you can find a whole chapter of God's special instructions for them over in Numbers chapter 3. You can read it later on. Si usted quiere saber más acerca de los levitas, el Señor dejó un capítulo entero ahí en Números capítulo 3. Usted puede estudiarlo más adelante. But let me briefly summarize who the Levites were. Pero déjeme decirle en resumen quiénes eran ellos. They were Israelites that came from the tribe of Levi. All of the priests came from the tribe of Levi. Estos eran israelitas que venían de la tribu de Leví. Todos los sacerdotes descendían de la tribu de Leví. Moses and Aaron, his brother, were Levites. Moisés y Aarón, su hermano, eran levitas. Aaron was the first high priest. Aarón fue el primer sumo sacerdote. If you were a descendant of Aaron, you could be a priest. The other guys were Levites, like assistant priests, assistant pastors. Y si eras descendiente de Aarón, podías ser un sacerdote, pero si eras un levita, podías ser como asistente, como un pastor asistente. They were not given a piece of land. They were to minister and serve the people religiously, spiritually. Ellos no recibieron tierra como el resto de las tribus. Ellos tenían que servir al Señor y al pueblo de Israel en lo espiritual. 3 main responsibilities God gave them. 3 responsabilidades fueron las que Dios les dio a ellos. Number 1, teach the people God's law. Número 1, enseñarle a la gente la ley de Dios. Number 2, teach the people how to worship God. Número 2, enseñarle a la gente cómo adorar a Dios. Number 3, lead the religious festivals and sacrifices in either the tabernacle, later the temple, or the specific Levitical cities that were spread out throughout Israel. Y el número 3 era dirigir los eventos o los rituales espirituales que se llevaban a cabo. ¿Dónde? En el tabernáculo, en el templo o en las ciudades establecidas alrededor de Israel. This so-called priest didn't do any of these things. Pero este llamado sacerdote que tenemos aquí no hizo nada de esto. One of those guys, I'm a pastor. Who says? Me. Es como decir, yo soy pastor, ¿y quién dice? Yo digo. Don't have a flock, don't have a church, don't really follow God, but somebody ordained me 80 years ago, so I'm a pastor now. No tengo congregación, no tengo rebaño, pero por ahí hace 80 años me nombraron como pastor, así que sigo siendo pastor. Being a pastor is a calling. Ser pastor es un llamado. Notice how this young man responds to Micah. Look at verse 10. Vean cómo responde este joven a Micaías en el versículo 10. Micah says, live with me, be my father and priest. I'll give you 10 shekels of silver a year. I'll give you your clothes, give you food. Levite said, hey, that sounds like a good job. Let me do it. Micaías le dijo, ven, vive aquí como mi padre y sacerdote, te voy a dar 10 monedas de plata, te voy a dar comida y ropa. Y el joven dice, pues eso suena bien. This priest never did a
did not do one good thing for this family. Este sacerdote no hizo ni una sola cosa buena para la familia. He never got out their idols. Nunca sacó a los ídolos que tenían adentro. So really, he just helped them along the path to hell because he said, I'm a priest, I'm a pastor. They thought, well, he's approving it, we must all be fine. Él jamás les ayudó, al contrario, caminó con ellos en picada y todos pensaron, bueno, como él es pastor o sacerdote, pues entonces estamos bien. He claimed to be speaking for God. We'll see that later. God was never speaking through him. They were out of God's will the whole time. Y él proclamó estar hablando en nombre de Dios y vamos a darnos cuenta que Dios jamás habló por medio de él. In all this, we see our second religious activity that can lead to spiritual death. Y aquí encontramos la segunda actividad religiosa que nos lleva a una fe muerta. Number 2, following pastors or spiritual leaders that are not called into the ministry leads to a dead faith. Siguiendo a pastores o líderes espirituales que no son llamados al ministerio, conduce a una fe muerta. Let me repeat it. Following pastors or spiritual leaders that are not called into the ministry leads to a dead faith. Siguiendo a pastores o líderes espirituales que no son llamados al ministerio, conduce a una fe muerta. You know, we're called to be students of God's Word, and if we're in a church where the pastors or leaders are not following God's will, we need to do ourselves a favor, get out and leave and find a church that does. Nosotros hemos sido llamados a ser estudiantes de la palabra de Dios. Y si tenemos un líder o pastor que no se está sujetando a la palabra del Señor, hagámonos un favor, salte de ese lugar. I did it. Yo lo hice. I grew up in a church. They weren't teaching God's Word. They weren't baptizing people. They weren't preaching the gospel. So when I got 18, I said, I love you, Mom and Dad. I know you ain't leaving, but I love you, but I am. Pastor creció en una iglesia donde no se predicaba la palabra de Dios, no se estaban bautizando a las personas, no se estaba enseñando la verdad de la Escritura. Y cuando llegó a los 18 años, él le dijo a sus padres, te amo, papá, mamá, sé que no te vas a ir de la iglesia, pero yo sí me salgo de esta iglesia. Because I needed to go to a place that was going to teach God's Word, be Spirit-filled, that would build my faith, not keep me in a place of dead faith. Porque para él era necesario ir a un lugar donde su fe fuera alimentada y fortalecido, y no, en ese lugar jamás iba a suceder. And if you come to a place where the pastors or leaders won't listen to you and aren't teaching God's Word, or you know anybody that's doing, they need to do a favor and move to a place. Well, I was born there. I was raised there. Who cares? You need a place that will invigorate your faith, not keep you in a dead place with everybody else. Y si tú te encuentras en una situación similar, en una iglesia donde no se te está enseñando la palabra, donde no se te está instruyendo, hazte un favor, salte. No, pero es que yo aquí crecí, es que desde chico estoy, ¿qué importa? Salte, necesitas un lugar donde se alimente, donde se fortalezca tu fe. This Levite wasn't called by God into the ministry, and because his foolish family followed him because he called himself a pastor, they were all on the same path to dead faith on the earth, hell, and eternity. It's dangerous. Este levita jamás fue llamado por Dios al ministerio, pero como él se llamó sacerdote o levita, esta familia lo estaba siguiendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Todos estaban yendo al camino al infierno. Let's continue on into chapter 18. We'll read the first 6 verses there. Vamos a continuar capítulo 18 leyendo los primeros 6 versículos. In those days Israel had no king, and in those days the tribe of the Danites was seeking a place of their own where they might settle, because they had not yet come into inheritance among the tribes of Israel. So the Danites sent 5 warriors from Zorah and Ethanael to spy out the land and explore it. These men represented all their clans and told them, go explore the land. The men entered the hill country of Ephraim and came to the house of Micah, where they spent the night. When they were near Micah's house, they recognized the voice of the young Levite, so they turned in there and asked him, who brought you here? What are you doing in this place? Why are you here? He told them what Micah had done for him and said, he's hired me and I'm his priest. Then they said to him, please inquire of God to learn whether our journey will be successful. The priest answered, go in peace, your journey has the Lord's approval. En aquella época no había rey en Israel y la tribu de Dan andaba buscando un territorio propio donde establecerse, porque hasta ese momento no había recibido la parte que le correspondía de entre las tribus de Israel. Desde Zorah y Estaol, los danitas enviaron a 5 de sus hombres más valientes para que espiaran la tierra y la exploraran. Les dijeron, vayan y exploren la tierra. Los hombres entraron en la región montañosa de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaías, donde pasaron la noche. Cuando estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita, así que entraron ahí y le preguntaron, ¿quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué buscas aquí?
El joven les contó lo que Micaías había hecho por él y dijo, me ha contratado y soy su sacerdote. Le dijeron, te rogamos que consultes a Dios para que sepamos si vamos a tener éxito en nuestro viaje. El sacerdote le respondió, vayan en paz, su viaje tiene la aprobación del Señor. So here in chapter 18, we're introduced to the main character of this chapter. This is one of the 12 tribes of Israel, the tribe of Dan. Aquí Daniel. en este pasaje se nos muestra al personaje principal, que es la tribu de Dan. Notice middle of verse 1. In those days, the tribe of the Danites, that's the tribe of Dan, they were seeking a place of their own where they might settle because they had not yet come into an inheritance among the tribes. Dice el versículo 1 que la tribu de Dan estaba buscando un lugar para establecerse porque aún no habían recibido la herencia de entre las tribus. Now, I have a couple slides I want to show you up on the screens to help us understand what's going on again in these two chapters. Aquí tenemos algunas imágenes que quiero mostrarles para que entendamos un poco lo que está sucediendo en estos capítulos. That is an image of the first group of Levites carrying the Ark of the Covenant with Moses. Esta es una imagen del primer grupo de levitas cargando el arca del pacto con Moisés. Remember, before they had the Jewish temple, the Israelites worshipped mainly in the portable tabernacle that moved around the promised land. Recuerden que antes que el pueblo de Israel tuviera su templo, ellos adoraban al Señor principalmente en ese tabernáculo que ellos movían de lugar a otro. The Levites were in charge of setting it up, tearing down, overseeing all the ministry there. Los levitas estaban encargados de levantarlo y volverlo a quitar el tabernáculo y de guiar toda la adoración. In the days of Solomon and beyond, the Levites were in charge of ministry and worship and serving at the Jewish temple there in Jerusalem. En los días de Salomón, los levitas estaban encargados de dirigir toda la adoración en el templo, ahí en Jerusalén. There was a Levite choir, and I have to be honest to God here, I think you guys probably sound better than they did. Había un coro de levitas y tengo que ser sincero con el Señor, yo creo que ustedes suenan mejor que aquellos levitas de Not because entonces. they were bad, because you's good. No porque ellos fueran malos, sino porque ustedes son True. muy buenos. Now, the Levites had only a certain area where they could live. Los levitas tenían un lugar asignado donde vivir. They could minister at the tabernacle at this time. It was in a town called Shiloh. Ellos podían ministrar en el tabernáculo en un lugar llamado Shiloh, probably. Silo. Okay, but here, but also Gracias. spread throughout Israel, the promised land, there were different Levitical cities, they were called. Pero alrededor de la tierra prometida había diferentes ciudades levíticas o de los levitas. That's the big dots on there spread out throughout the 12 tribes. Estos son los puntos que ustedes observan ahí alrededor de las 12 tribus. That was land that the tribes had to give to the Levites. That would be their headquarters spread out all over, and they would do ministry and things like that in those different Levitical towns. Esa era la porción de espacio que se les proporcionaba a los levitas, era su base de trabajo, y ahí es donde ellos se encontraban y la gente podía ir a adorar o buscar la ayuda sacerdotal. As we've just seen, somebody needs a brake job. As we've just seen, this so-called priest didn't like his Levitical town. He said, I can make more money elsewhere. So he found a guy that would pay him some more silver and move. Así que Against God's word. básicamente lo que está sucediendo es que este joven sacerdote, no le gustó la ciudad que le asignaron y dijo, yo voy a hacer más dinero, yo puedo hacer más dinero en otro lugar. Fue como se estableció con Micaías. Now here is a map of the original, where the original 12 tribes were. I want you to find the tribe of Dan. Este es un mapa original donde se establecieron las 12 tribus de Israel. Busquen la tribu de Dan. Notice that it's the light yellow. There's two of them there. Why are there two? Pero se van a dar cuenta ahí que la tribu de Dan es el color amarillo, pero hay dos. ¿Por qué son dos? The lower piece of land for Dan, they never lived there. Esa porción pequeña que está al sur ahí, nunca vivieron ahí. God commanded them to. God said, take faith, go in there, kick out the wicked people that live there. I'm giving it to you. They said, we're so afraid because it's so scary. And they never moved in there. And they were the one tribe that lived in defeat up in the hills continually.
el Señor les dijo a ellos, esta es la tierra que yo les doy, vayan, conquisten, saquen a las naciones extrañas, pero ellos dijeron, no, tenemos demasiado miedo para entrar, así que se mantuvieron arriba y es la única nación que vivió en derrota por todo el tiempo. So what's happening here in chapter 18, they're wimping out on what God asked them to do, their promised land there, and they're looking for an easier place to live. Así que lo que vemos aquí en el capítulo 18 es que ellos están sacándole al problema y están buscando una nueva tierra. And so in this chapter, we're going to see them leave their area around the promised land and move up to the north, and that's where they're going to end up living against God's perfect will. Y aquí en este capítulo 18 es donde encontramos este evento donde ellos rechazan el lugar que Dios les estableció, se van al norte desafiando la voluntad perfecta de Dios. Now, this map here shows us where the activity in these two chapters takes place. Ahora aquí en este mapa observamos dónde fue que se desarrollaron todas estas actividades. That red line is the journey that the tribe of Dan is going to take to go up and take over that northern area. Esa línea roja que observan ahí, ese es el sendero que tomó la tribu de Dan para llegar hasta la zona del norte. But Micah, this priest, the people in Dan were all living around that bunch of cities down at the bottom. That's where our action's taking place right now. Pero Micaías y el sacerdote del cual estamos hablando están viviendo cerca donde están todos esos puntos a la parte del sur y es ahí donde nuestra historia se está desarrollando. So getting back to our text here, notice what happens, what the tribe of Dan did, middle of verse 2. Entonces, regresando al texto, vean lo que la tribu de Dan hace ahí en el versículo 2. These 5 warriors from Dan, they entered the hill country of Ephraim and they came to the house of Micah where they spent the night. Dice que estos hombres valientes, estos 5 hombres valientes entraron a la región de Efraín y llegaron a donde estaba Micaías. Again, these 5 warriors had been sent out by their tribe, find some land where we can settle and move to. Ahora, a estos 5 valientes se les mandó para que buscaran una tierra donde establecerse. And they eventually run into this priest, and they'd known him from the past because they were neighbors. Y de pronto se encuentran con este sacerdote al cual ya conocían en el pasado porque eran vecinos. And look at what these warriors asked the young priest, verse 5. Miren lo que le preguntan ellos al sacerdote en el versículo 5. Please inquire of God to learn whether our journey will be successful. Te rogamos que consultes a Dios para que sepamos si vamos a tener éxito en nuestro viaje. There's no worship. There's no prayer by these warriors. There's no seeking God. There's no looking at God's word. What does God's word say? They're like, hey, can God be a genie to us and bless this trip even though it's against his will? No hay adoración, no hay oración, no hay una actitud de buscar la voluntad de Dios, simplemente como se le trata a Dios como un genio de la lámpara. Oye, dile a Dios que nos diga si vamos a tener éxito o no. And here's what goes through the priest's mind. What would these 5 warriors really, what do they really want to hear right now? Y esto es lo que viene a la mente de este sacerdote. ¿Qué es lo que ellos quieren oír? And look at his answer. Sure, go in peace. Your journey has the Lord's approval. Y observen la respuesta. Claro que si vayan en paz, el Señor les aprueba, tienen la aprobación del Señor. Who cares if it goes against God's word? Who cares if it's God's will or not? Who knows? I don't pray, but yeah, God will bless it. Go for it. You guys like that answer, right? ¿A quién le importa si es la voluntad de Dios? ¿A quién le interesa si es el deseo del Señor? Que al cabo yo ni siquiera oro, pero esto es lo que quieren saber ustedes, así que vayan. Remember, God is not supporting or into anything that these so-called believers are doing in this chapter. Recuerden que Dios no está apoyando ni respaldando nada de lo que estos hombres están haciendo. They're throwing out God's name a lot when they need him or they need help. Están hablando mucho del nombre de Dios cuando lo ocupan. But so this priest tells these guys exactly what they want to hear. Pero este sacerdote lo único que hace es decirles lo que ellos desean oír. Here's a sure sign of a false pastor, a false teacher, and a bad church. From the pulpit, they only tell you what you want to hear. Esta es una señal de lo que es un falso maestro, un falso pastor y una falsa iglesia. Desde el púlpito te dicen solo lo que tú quieres oír. Gotta do it. God wants you rich, healthy, and happy in the name of Jesus. Dios te quiere sano y rico en el nombre de Jesús.
That's wickedness, and it's not of God. And if someone's in a church like that, they need to run, because the Bible warns us, do not listen to those kind of wicked false teachers. They do not share the truth. Eso es iniquidad y no es la voluntad de Dios, y cualquier persona que se encuentra en una iglesia similar tiene que salirse de ahí porque está dentro de la maldad y no están buscando la verdad. Why do they do that? People love to hear it. I admit I do. ¿Por qué es que se hace eso? Pues porque a la gente le gusta oírlo, yo lo admito, a mí me gusta I también wish it was oírlo. true. I'd tell you that every day. But it's not true, so I can't and I won't. Y me gustaría que esto fuera verdad, se los predicaría todos los días, pero no es así, así que no lo voy a hacer. You know, listen to what the Bible has to say about this. 2 Timothy 4, verses 2 through 4. Vea lo que el Señor tiene que decir ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 al 4. Paul's last letter to Pastor Timothy, he's giving him instructions on how to preach in the church. Esta es la última carta de Pablo a Timoteo y le está dando instrucciones de cómo predicar en la iglesia. Preach the word, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. For the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They turn their ears away from the truth and turn aside to myths, made up stuff. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que no quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. In this we see our third religious activity that can lead to spiritual death. Y aquí vemos nuestra tercera actividad religiosa que nos lleva a la fe muerta. Listening to non-offensive, ear-tickling sermons leads to a dead faith. Escuchar a la... Read it, baby. Escuchar sermones no ofensivos, Yeah. cosquillas a los oídos, conduce a la fe muerta. Ay, ay, ay. Okay, one more time. I'm going to try it again. I got to do better. Okay. Listening to non-offensive, ear-tickling sermons leads to a dead faith. Escuchar sermones no ofensivos, cosquillas a los oídos, conduce a la fe muerta. Amen? Amen. It's different here. Oh, it's different. Yeah, Yeah. that's my old bad copy. Don't read that one. That's the one you did. Yeah. Okay, read yours. Let's continue on by skipping forward to verse 11. We're going to read verses 11 to 17. Muy bien, vamos a continuar y ahora vamos a leer el versículo 11 al 17. Then 600 men from the clan of the Danites, armed for battle, set out from Zorah and Eshtal. On their way, they set up camp near Kereth Jearim in Judah. That is why the place west of Kereth Jearim is called Mahanadan to this day. From there, they went to the hill country of Ephraim and came to Micah's house. Then the 5 men who had spied out the land of Laish said to their brothers, "Do you know that one of these houses has an ephod, other household gods, a carved image, and a cast idol? Now you know what to do." So they turned in there and went to the house of the young Levite at Micah's place and greeted him. The 600 Danites armed for battle stood at the entrance of the gate. The 5 men who had spied out the land went inside and took the carved image, the ephod, the other household gods, and the cast idol, while the priest and the 600 armed men stood outside at the entrance of the gate. Entonces partieron de Sora y Estol 600 danitas armados para la batalla, subieron y acamparon cerca de Kiriat Yarin en Judá. Por eso hasta el día de hoy el sector oeste de Kiriat Yarin se llama Mahanedán. Desde ahí cruzaron hasta la región montañosa de Efraín y llegaron a casa de Micaías. Entonces los 5 hombres que habían explorado la tierra de Lais les dijeron a sus hermanos: ¿Saben que una de esas casas tiene un efod, algunos dioses domésticos, una imagen tallada y un ídolo de fundición? Ahora bien, ustedes sabrán qué hacer. Ellos se acercaron hasta ahí y entraron en la casa del joven levita, que era la misma de Micaías, y los saludaron amablemente. Los 600 danitas armados para la batalla se quedaron haciendo guardia en la entrada de la puerta. Los 5 hombres que habían explorado la tierra entraron y tomaron la imagen tallada, el efod, los dioses domésticos y el ídolo de fundición. Mientras tanto, el sacerdote y los 600 hombres armados para la batalla permanecían a la entrada de la puerta. So after scouting out the land, these warriors return and bring 600 of their warrior friends with them.
Así que después de que estos 5 hombres estuvieron observando el territorio, fueron y trajeron a 600 soldados con ellos. And they go back to the house of Micah and this young priest, and they were after something. Did you see that, verse 14? Entonces regresan a la casa de Micaías y a donde está el sacerdote y están buscando algo. ¿Ya se dieron cuenta de qué es? Verse 14, hey, do you know that one of these houses has an ephod, other household gods, carved image, and a cast idol? You know what to do with it, right? Dice el versículo 14, ¿saben que una de esas casas tiene una dioses domésticos, imagen tallada, ídolo de fundición? ¿Saben qué hacer con eso, verdad? They were focused on one thing, the idols, and they go in and steal the idols. Ellos estaban enfocados en una sola cosa, los ídolos, querían robarse esos ídolos. I mean, that's a double sin. Stealing idols, that's a double whammy. It's bad. Este es un doble pecado, robar ídolos. Now, keep in mind, though, all of these guys claim to be believers. Recuerden, estos hombres decían ser cristianos. All of them would have said, I believe in the true and living God. Todos ellos Of decían, Israel. creo en el único y verdadero Dios. Yet what they're trying to do is mix in false idols, relics, with their believing faith. Can't do it. Pero en realidad lo que estaban haciendo es mezclar a estos falsos ídolos, sus imágenes, con el verdadero Dios. No se puede hacer. By doing this, they're going directly against God's written word. They're breaking 2 of the commandments right here. Al hacer esto van en contra de la palabra de Dios que ya estaba escrita. Al hacer esto están quebrantando 2 de los mandamientos. Remember those? Number 1, do not steal. Do not steal idols. That's real good. Número 1, recuerdan, no robes ídolos. But listen to what God has to say about idols. Exodus 20, verses 4 and 5. This is from the 10 Commandments. Pero vea lo que el Señor tiene que decir acerca de los ídolos en Éxodo 20, versículos 4 y 5. You shall not make for yourselves an idol. I guess these guys thought it was okay to steal one. In the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. No te hagas ningún ídolo, dice aquí, pero ellos estaban bien porque no lo hicieron, se lo robaron. Ni nada que guarde semejanza con lo que hay en la tierra, en el cielo, ni con lo que hay debajo de la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. But in this we see our 4th religious activity that can lead to spiritual death. Y aquí vemos la 4ª actividad religiosa que nos lleva a una vida espiritual muerta, a una fe muerta. Worshipping and praying to idols leads to a dead faith. La adoración y la oración a los ídolos lleva a una fe muerta. Let me repeat that. Worshipping and praying to idols leads to a dead faith. La adoración y la oración a los ídolos lleva a una fe muerta. We need to keep in mind there's thousands of possible idols all around us that Satan wants us to get caught up in, focused on, spending our money, time, and thought on. Quiero que recordemos esto, que existen una cantidad inmensa de ídolos a nuestro alrededor en los cuales Satanás quiere que nosotros nos enfoquemos, que invertamos nuestro tiempo y nuestro dinero. Let's continue on, verses 18 to 21. Continuemos en el versículo 18 al 21. When these men went to Micah's house and took the carved image, the ephod, the other household gods, and the cast idols, the priest said, "What are you doing?" They answered him, "Be quiet, don't say a word. Come with us and be our father and priest. Isn't it better than you serve a tribe and clan in Israel as priest rather than just one's household?" Then the priest was glad. He took the ephod, the other household goods, and the carved image and went along with the people. Putting their little children, their livestock, and their possessions in front of them, they turned away and left. Cuando aquellos hombres entraron en la casa de Micaías y tomaron la imagen de talla, el efod, los dioses domésticos y el ídolo de fundición, el sacerdote les preguntó, ¿qué están haciendo? Ellos le respondieron, silencio, no digas ni una sola palabra. Ven con nosotros y serás nuestro padre y sacerdote. ¿No crees que es mejor ser sacerdote de una tribu y de un clan de Israel que de la familia de un solo hombre? El sacerdote se alegró. Tomó el efod, los dioses domésticos y la imagen de talla y se fue con esa gente. Ellos poniendo por delante a sus niños, su ganado y sus bienes, se volvieron y partieron. So these warriors from the tribe of Dan, they barge into Micah's house, they steal his idols and carved images. Así que estos soldados entran a la casa de Micaías y toman sus imágenes e ídolos, se los roban. But they also had a
a message for this young guy that was calling himself a priest. Check it out, middle of verse 19. Pero también tenían un mensaje para este joven que se decía a sí mismo sacerdote. Véanlo en el versículo 19. Be quiet, don't say a word. Come with us, be our priest. Isn't it better you serve a whole tribe and clan of Israel rather than just one man's house? Silencio, no digas ni una sola palabra. Ven con nosotros y será nuestro padre y sacerdote. ¿No crees que es mejor ser sacerdote de una tribu y de un clan de Israel que de la familia de un solo hombre? Young man has another important decision to make right here. Aquí este joven tiene otra decisión importante que tomar. Will he stay with the family? Will he come clean? Will he continue with the same old wicked leading and go with the tribe? ¿Se queda con la familia y ser sincero de una vez por todas? ¿O se va sigue con su vida de iniquidad siguiendo a esta tribu? Look at the decision he makes, verse 20. Ahora vean la decisión que toma en el versículo 20. The priest was glad. He took the ephod, the other goods, the carved images. Hey, can't forget my idols. Remember, I'm a priest. And he goes with them. Dice que se alegró mucho, tomó su efod, los demás dioses y le dijo, déjame, traigo mis monitos, no se me va a olvidar, recuerden, soy el sacerdote. See, because his life and ministry was about money, not people, the young priest services were open. Hey, highest bidder, I'm out of here. You give me more money, I'm gone. Verán, porque su ministerio no era por el Señor ni por las gentes, sino que era por el dinero, así que él se iba por el mejor postor. So when a better offer comes along, this guy leaves his old flock in a heartbeat. Say, I'm going to greener, richer pastures. Así que cuando llega una mejor oferta, deja su rebaño a un lado y dice, me voy a mejores pasturas. Again, a church or a teacher or a pastor that always talks about money is and asks for money, it's a sure sign of a false teacher. Recuerden esto, un líder, un pastor o una iglesia que siempre están hablando de dinero o pidiendo dinero, definitivamente es una señal de que es una falso maestro. And they will leave in a heartbeat when a better, richer offer or things get too hard. They'll leave the people. Y van a abandonar a la gente en un santiamén en cuanto se les ofrezca algo nuevo o This is mejor. what Jesus talked about, how he talked about these kind of religious workers, John 10, verses 12 and 13. Vean lo que el Señor Jesús dice con respecto a estos trabajadores en Juan 10, 12 y 13. The hired hand, how much money are you going to give me, is not the shepherd who owns the sheep. When he sees the wolf coming, he abandons the sheep, runs away. Wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he's a hired hand, money, cares nothing for the sheep, the people. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa, y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. In this we see our fifth religious activity that can lead to spiritual death. Y aquí observamos nuestra quinta actividad religiosa que nos lleva a una muerte espiritual. Following greedy and ungodly pastors leads to a dead faith. Seguir a los pastores codiciosos e impíos conduce a una fe muerta. One more time, number 5. Following greedy and ungodly pastors leads to a dead faith. Seguir a los pastores codiciosos e impíos conduce a una fe muerta. This young guy was greedy and ungodly, and the worst thing is, this tribe, I hate what it says, and they put their little children in front. Come on, children, you go the path to hell with us. We're making our decision to follow this ungodly, greedy priest. Este sacerdote era un hombre impío y codicioso, al igual que la nación que le seguía, pero lo que más me molesta es lo que dice el versículo adelante, que pusieron a sus hijos al frente. Vamos, hijos, sigan a este sacerdote impío. Not one person rose up and said, wait a minute here. Ni una sola persona dijo, un momento. Let's think about what we're doing. Let's think about what God says or His Word says about this. Meditemos en lo que estamos haciendo, meditemos en lo que Dios dice y su palabra. Here's why. In a group full where everybody has dead faith, nobody knows they have dead faith because we all have it. Y la razón es la siguiente, porque en un grupo donde todo mundo tiene la fe muerta, nadie sabe que tiene fe muerta porque todos están en la misma condición. Hey, everybody's doing it. Don't judge. Don't talk about shacking up. Everybody's doing it. All the churches allow it. Todo el mundo lo está haciendo, no juzgues, no hables de vivir en adulterio, todo el mundo lo hace. Hey, everybody's doing it. Come on. Don't talk about sin from the pulpit. Todo el mundo lo hace, deja de hablar del pecado desde el púlpito.
And see, not everybody. That's the thing about dead faith, guys. It spreads like cancer, and it kills all of our faith. Vean, aquí todo mundo estaba igual y ese es el problema con la fe muerta, se esparce como el cáncer, todo mundo se contagia. When we see others going astray, we owe it to them to love them enough to say, hey, wait a minute, what does God's word say about it? Cuando todo mundo se está desviando, le debemos al Señor esto y decir, un momento, ¿qué es lo que dice Dios? We say it in love. Of course, fools never receive. Hey, stop judging, brother. Come on, I'm fine. You know, but at least we owe it to try. Lo decimos en amor, obviamente que los necios no lo reciben, ponen sus pretextos, pero nosotros debemos al Señor por lo menos intentarlo. Hey, we're going to finish up. Let's skip up to verse 27 to 31. Vamos a ir terminando leyendo versículos 27 al 31. They took what Micah had made and his priests and went on to Lachish against the peaceful and unsuspecting people. They attacked them with the sword and burned down their city. There was no one to rescue them because they lived a long way from Sidon and had no relationship with anyone else. The city was in a valley near Beth Rehob. The Danites rebuilt the city and settled there. They named it Dan after the forefather Dan who was born to Israel, though the city used to be called Laish. There the Danites set up for themselves the idols, and Jonathan, son of Gershom, the son of Moses, that's his priest, and his sons were priests for the tribe of Dan until the time of the captivity of the land. They continued to use the idols Micah had made all the time the house of God was in Shiloh. Así fue como los danitas se adueñaron de lo que había hecho Micaías y también de su sacerdote y marcharon contra Lais, un pueblo tranquilo y confiado. Mataron a sus habitantes a filo de espada y quemaron la ciudad. No hubo nadie que los librara porque vivían lejos de Sidón y no se relacionaban con nadie más. La ciudad estaba situada en un valle cercano de Bet Rehob. Después los mismos danitas construyeron la ciudad y se establecieron ahí. La llamaron Dan en honor a su antepasado del mismo nombre, que fue hijo de Israel, aunque antes la ciudad se llamaba Lais. Ahí erigieron para sí la imagen tallada y Jonathan, hijo de Gerson y nieto de Moisés, y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el tiempo del exilio. Instalaron la imagen tallada que había hecho Micaías y ahí quedó todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. So remember that map. Here as we see where they go up to the south, 500 warriors or 600 warriors and the rest of the people in the tribe. Así que recuerden el mapa que observamos hace un momento, están en el sur y van subiendo los 600 soldados hasta la parte del norte. They found an isolated, peaceful people, wiped them out, burned down their city, and their tribe moved there. That's at the top. Encontraron a un pueblo aislado, pacífico, los eliminaron, quemaron la ciudad y ahí establecieron su pueblo. And they continue to use the idols that Micah had made and that the priest was using. Y continuaron utilizando los ídolos que Micaías había hecho y el sacerdote seguía presidiendo. And I'm sure they said, God gave us the victory, right, brothers? And they said, yeah, right, brother. Y seguro que ellos estaban diciendo, Dios nos dio la victoria, ¿verdad, hermano? Sí, claro que sí, hermano. God didn't give them the victory here. Pero Dios no les dio la victoria. They got their own victory. They did it their own way. They were out of God's will. But because they all had dead faith, none of them would stand up and say, hey, guys, let's get back to God's word and God. Ellos obtuvieron su propia victoria, no fue el Señor que se las dio, pero como todos ellos tenían la misma fe muerta, no hubo alguien que dijera, ¿saben qué, hermanos? Esto no es de Dios, volvamos al Señor. In this we see our sixth and final religious activity that can lead to spiritual death. Y aquí observamos nuestra sexta actividad religiosa que nos lleva a una fe muerta. Mixing spiritual truth with spiritual lies leads to a dead faith. La mezcla de verdades espirituales con mentiras espirituales lleva a una fe muerta. One more time, mixing spiritual truth with spiritual lies, the idols and those things leads to a dead faith. La mezcla de verdades espirituales con mentiras espirituales como los ídolos y todas esas cosas lleva a una fe muerta. Now these 6 spiritual activities, friends, lead to a dead faith. They kill your faith, kill your power, kill your joy, little by little. They quench it. Ahora, estas 6 actividades espirituales, religiosas, llevan a una fe muerta, van matando tu espíritu, lo van apagando. There's some really good news for you. Pero hay buenas noticias para ti. God doesn't want any of us to have a dead faith. God wants us to have a lively, active, joyful faith. Dios no quiere que ninguno tengamos una fe muerta, Dios quiere que tengamos una fe activa de gozo. And there's things that you can do to build up
your faith and strengthen your faith. Y hay cosas que tú puedes hacer para fortalecer y hacer crecer tu fe. I want to finish up this evening by talking about 6 spiritual activities that can build up and strengthen your faith. Quiero terminar en esta tarde hablando de 6 actividades espirituales que pueden fortalecer tu Maybe fe. you're here tonight and you have a dead faith. Well, these 6 things can revive a dead faith and restore a true faith. Quizá hoy te encuentres aquí con una fe muerta, pero estas 6 actividades que vamos a observar pueden reavivar la fe en tu vida. Number 1, worshiping Jesus passionately will build up and strengthen your faith. Número 1, alabar o adorar al Señor Jesús apasionadamente va a fortalecer tu fe. Number 2, studying and reading God's word will build up and strengthen your faith. Número 2, leyendo y estudiando la palabra de Dios va a fortalecer y reavivar tu fe. Number 3, fellowshipping with other believers will build up and strengthen your faith. Número 3, teniendo comunión con otros creyentes va a fortalecer y reavivar tu fe. Number 4, praying will build up and strengthen your faith. Número 4, orar va a fortalecer tu fe. Number 5, witnessing, sharing your Christian faith will build up and strengthen your faith. Número 5, dar testimonio, compartir tu fe cristiana va a fortalecer tu fe. Finally, this is the key one, last one, number 6. Obeying God's word, not knowing, not reading, not believing, obeying God's word will build up and strengthen your Y faith. número 6 es obedecer la palabra de Dios. No solamente leer, conocerla, memorizarla, pero obedecer la palabra de Dios va a fortalecer tu fe. Well, those are easy, basic things, Pastor Miguelito. Don't you have anything deep to tell us tonight? Bueno, pero esas son cosas muy básicas, Pastor Miguelito. Dinos algo más profundo. No, those are deep. That's all it is. No, That's all it is. de hecho estas son profundas. De eso se trata todo. The answer is always getting back to the basics because it's so easy to get away from them. Porque la respuesta siempre es ir a lo básico, porque es tan fácil alejarte de ello. And friends, as you continue faithfully in the basics of your Christian faith, your faith won't only be alive, it'll be a burning flame. Pero cuando tú, cristiano, mantienes en este aspecto básico de la fe, no solamente tu fe va a crecer, pero va a ser un fuego ardiente. Anybody here want a flame in faith? ¿Alguien aquí quiere un fuego ardiente en su fe?